En nuestro estudio el mes pasado hicimos una introducción muy sencilla. Aquí traigo mis apuntes y a partir de este momento nos vamos a desviar para comenzar a pensar en este asunto. Una introducción a este asunto de los ángeles de Dios a grandes rasgos, ¿no? Vimos algo sobre su naturaleza, algo sobre su cantidad, el número de ángeles, 10,000 santos, ¿no? En Deuteronomio 32, 20,000 y más millares en Deuteronomio 68. En Hebreos la palabra griega en el versículo 22 del capítulo 12 es innumerables, ¿sí? El número de ángeles, divididos entre serafines, querubines, la idea de por lo menos un arcángel, Miguel, otro especial conocido como Gabriel. Vimos referencias a estos ángeles y vamos a hablar más de sus divisiones el día de hoy. Hablamos del hecho de que a lo largo del Antiguo Testamento y por lo menos hasta el libro de Hechos son mensajeros enviados para guiar a los creyentes y dar a conocer la voluntad de Dios. Vimos toda una serie de puntos acerca de cómo pelean contra los enemigos de Cristo y su iglesia en el libro de Daniel, en Segundo de Reyes, en el libro de los Salmos. Vimos textos que hablan de este asunto. Vimos también cómo son enviados y empleados para ejecutar juicios sobre el mundo malvado y los impíos. Una larga lista de ejemplos mencionan estos ejemplos, ¿no? Una serie de catástrofes muy famosos, algunos del Antiguo Testamento, todos los cuales fueron efectuados por ángeles. Vimos que son testigos de la obediencia y los sufrimientos de los creyentes. Cuando Pablo dice, hemos llegado a ser espectáculo para el mundo y para los ángeles. En 1 Corintios 4, 9, ¿no? Que los ángeles están íntimamente involucrados en todo lo que es nuestra lucha y son testigos de nuestra adoración en la iglesia, de nuestros sufrimientos, de nuestra obediencia. Vimos también que nos ayudan en nuestra peregrinación. Es un tema que es muy misterioso, pero sabemos que se le apareció a nuestro Señor Jesús un ángel en el jardín de Getsemaní para fortalecerle, ¿no? Y vimos algo de esta idea, cómo nos protejan de ciertos peligros y cómo están íntimamente involucrados, como vamos a ver más adelante el día de hoy, en los procesos naturales en este mundo. Vimos este asunto de los eventos escatológicos futuros y finales, y basta con lo que comenté al principio, 75 veces el Apocalipsis se refiere a los ángeles, 75 veces, ¿no? Entonces, para introducir lo que vamos a estudiar el día de hoy, ahora llegamos a esta idea y la voy a usar por lo menos aquí al principio. Algunos de ustedes se acuerdan de los estudios sobre la guerra de las galaxias. Esta idea de nuestro universo como involucrado en una guerra cósmica. Esa es la idea, ¿no? Lo que vemos en las fantasías que salen hoy día de Hollywood y de la televisión es, en síntesis, en la ciencia ficción, un mundo que ha sido inventado por los hombres, ¿sí? Por los hombres incrédulos. Y este mundo lleno de ocultismo, lleno de cosas que no son reales, este mundo compuesto de mitos, fantasías, monstruos, hechiceros, hadas, extraterrestres, es todo un paquete, ¿no? Lo que la ciencia ficción y los de Hollywood y la televisión nos han bombardeado, ¿no? Con todo este mundo de fantasías desde hace más de 50 años. Este mundo irreal, este mundo de fantasías, este mundo de invención humana, escuchen lo que estoy diciendo aquí, tiene más de un solo propósito. O sea, no solamente es fruto y producto del hecho de que han rechazado la cosmovisión bíblica, el hecho de que han rechazado la palabra de Dios, el hecho de que no creen lo que vamos a ver el día de hoy sobre la verdadera guerra cósmica, ¿sí? El hecho de que no creen
lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles, los demonios y lo que acabamos de leer en el capítulo 12 del Apocalipsis, eso no lo creen, lo rechazan y lo descartan, ¿no? Y ponen en su lugar un mundo lleno de fantasías. El hecho de que no creen que el universo sea habitado o esté habitado por criaturas inteligentes que pertenecen a rangos y categorías de ángeles. El hecho de que el cielo y el infierno, ¿no?, son los dos destinos finales de todas las criaturas inteligentes que habitan el universo. El hecho de que no creen nada de la realidad bíblica es lo que les ha conducido a inventar muchas tonterías. Y misteriosamente, lo vamos a ver más adelante, es lo que ha conducido a muchos grupos carismáticos modernos a sacar ideas de Hollywood y de películas y mezclar estas cosas con sus ideas acerca de este mismo asunto. Las Escrituras hablan, como vimos en nuestra sesión el mes pasado, de seres espirituales, poderosos e invisibles que están involucrados en esta guerra cósmica. La Biblia nos habla de una dimensión espiritual como si fuera una dimensión paralela a nuestra dimensión física. Nos habla de esa dimensión espiritual como si fuera algo más real, más sólido y más permanente que el mundo físico en que nosotros vivimos, ¿no? Incluso algunos teólogos dicen que la tierra en la Biblia no es más que un subdominio, un rincón de esa dimensión espiritual. Un rincón, ¿no?, del universo, en contraste con el mundo espiritual. Pero el punto, hay una guerra cósmica que está sucediendo. Esta guerra es real y sus consecuencias afectan a toda la humanidad. Eso es el punto, ¿no? Estamos involucrados en esa guerra si nos damos cuenta o no. Las consecuencias son reales para todos los seres inteligentes y, vean, más importantes que cualquier cosa que pudiera suceder aquí en la tierra. Porque metido de por medio en esta guerra es el destino eterno de cada criatura inteligente, ¿sí? Estamos hablando aquí de la raza humana, el destino eterno de todos los seres humanos. Está metido de por medio en este conflicto. En la Biblia se refiere a esta idea de un conflicto utilizando una larga serie de términos militares, ¿sí? Vamos a verlo próximamente en el capítulo 6. Cristo sale sentado sobre el caballo blanco y sale venciendo, dicen, y para vencer, ¿sí? En Apocalipsis 6:2. En 1 Timoteo 1:18 se refiere a nuestra milicia, diciendo que hemos de militar la buena milicia. Términos militares, ¿no? En 2 Corintios 10:4, nuestra lucha espiritual es en términos de una milicia con armas que no son carnales. 2 Corintios 10:4, ¿no? En Efesios 6:2, lo vamos a ver más adelante el día de hoy, un texto importantísimo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es algo importantísimo, ¿no? Porque no importa quién sea la persona que se para o se pare frente a nosotros para oponerse, ¿sí?, o para causarnos problemas, o para meternos en conflictos. La lucha no es contra esa persona, es lo que el texto dice, ¿sí? En Apocalipsis, en el capítulo 11, la bestia que sube del abismo hace guerra en contra de los creyentes, ¿sí? Hace guerra en contra de los creyentes. Y hay una larga lista de textos, ¿no? En el Apocalipsis 12, acabamos de leerlo, fue para hacer guerra contra los demás descendientes de la mujer, en contra de los que tienen el testimonio de Jesús. En el capítulo 13 vamos a ver ese texto tan discutido, ¿no? Le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. 13:7 del Apocalipsis. En 1 Timoteo 6:12 hemos de pelear la buena batalla de la fe. En el progreso del peregrino, cuando tiene su primera confrontación con el diablo en forma directa,
Juan Bunyan pinta el asunto como dos soldados, ¿no? Armados y peleando con espadas y tratando de matarse el uno al otro. Una guerra, una pelea hasta la muerte, ¿no? Pero el punto es que estamos, si lo entendemos o no, metidos de por medio en este gran conflicto. Y, ahora ven con mucha atención, los ángeles, buenos o malos, elegidos o caídos, de igual manera están íntimamente involucrados en este conflicto. Ya hemos citado de 1 Corintios 4, hemos llegado a ser espectáculo para los ángeles, 4:9. ¿Sí? En Efesios 3, la iglesia es el instrumento usado para demostrar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales, dice Pablo en Efesios 3, 9 a 11. En Colosenses 2:15, Cristo triunfó sobre los ángeles caídos, despojándolos. Muchas versiones, es un tema de debate, significa lo mismo. Traducen despojar como desarmar. Desarmar, para que el término militar sea más evidente, ¿no? Despojando a los principados y las potestades, los sacó a vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Todo lo que pudiéramos ver en las narraciones bíblicas, en los 4 evangelios, y todo lo que en las densas tinieblas que rodeaban el monte del Calvario, no sería suficiente para saber a ciencia cierta lo que estaba pasando en la dimensión paralela, porque lo sacó a vergüenza en público. Esto quiere decir que aunque los seres humanos no vio a ningún ángel caído parado frente a la cruz, ni menos a Satanás, Cristo estaba desarmando a estos principados y potestades y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, mientras que estaba colgado en la cruz. ¿No? Muchos textos hablan de este asunto. Los ángeles se fijan en todo lo que la iglesia hace para alcanzar a los escogidos de Dios, hasta el punto de tener gozo por un solo pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento desde una serie de perspectivas, comenzando con la cuestión de si la salvación se puede perder o no. Porque si pudiéramos ser salvos hoy y perdidos mañana, los mismos ángeles estarían gozándose hoy y llorando mañana. O tendrían que esperar, ¿no? No podrían tocar la trompeta y festejar con gozo y júbilo al escuchar del arrepentimiento de una sola persona. Tendrían que esperar a ver si esta persona persevera o no. ¿No? Son, entre paréntesis, puntos, ¿no? Hebreos 2:5, y vale la pena que veamos este texto. Vamos a hacer referencia a esta idea más adelante. Es uno de los textos más misteriosos del Nuevo Testamento. Hebreos 2:5 dice algo muy importante sobre nuestro tema. Estamos acercándonos al tema. Hebreos 2:5 dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Qué es esto? Que Dios no sujetó a los ángeles. Cuando hemos hablado de que los creyentes tendrán el primer lugar detrás de Cristo en el mundo nuevo, en los cielos y la tierra nueva, ¿no? Que somos destinados incluso a juzgar a los ángeles. Estábamos buscando ese texto el mes pasado y creo que Humberto, alguien nos ayudó a encontrarlo. Este texto dice que el mundo venidero no estará sujeto al dominio, esa es la implicación, o al gobierno de los ángeles.
Y la implicación indirecta es que esta tierra está sujeta al dominio y al gobierno de los ángeles, como vamos a ver más adelante. Adán perdió su derecho, el argumento teológico, su derecho de gobernar en la tierra, aunque la investidura de dominio y su obligación de sujetar y ejercer dominio sobre la tierra sigue vigente en el contexto de la gracia común de Dios. De todos modos, Adán perdió su derecho de gobernar la tierra por su rebeldía y su pecado. Y la implicación es, como vamos a ver, la larga lista de textos que identifican a Satanás como el nuevo dueño, como el Dios de este mundo, ¿sí? La implicación es que al sujetarse voluntariamente al dominio de Satanás y sus ángeles caídos, que entonces el diablo se enseñoreó de este mundo. Y Cristo, por lo menos en 3 ocasiones, identificó a Satanás como el príncipe de este mundo. Como el príncipe de este mundo. Y en su tentación, lo vamos a ver más adelante, el diablo le mostró a Cristo los reinos de este mundo y toda su gloria. Aunque es un tema de debate interminable, si dijo la verdad o no. El hecho de que se atrevió a decirle al Hijo de Dios, para mí no hay ningún argumento en contra del texto, porque Cristo no le regañó sobre ese punto. Ni le dijo, no me engañes, Satanás, con esto, de que todo esto te pertenezca, ¿no? O te pertenece. No. Cristo llevó el argumento por otro camino. Pero pretendía tener bajo su disposición, control o dominio, los reinos de este mundo y toda la gloria de esos reinos, ¿no? Y por lo tanto, cuando lo vamos a ver más adelante, Él es identificado como el Dios minúscula de este mundo. Es el mundo, los eruditos siempre lo ponen, este mundo presente. Porque en las etapas no hay este mundo presente y hay el mundo venidero. Y, fíjense bien, los ángeles, lo veremos más adelante, están involucrados íntimamente, si no en todos los procesos físicos, en la mayor parte de sus procesos físicos. Esto es el fenómeno que se presenta, ven algunos ejemplos, con los ángeles controlando el fuego en el Apocalipsis 13:13 y 13:4. Controlando el fuego en 13:13 y 13:4, con los ángeles controlando el granizo en Apocalipsis 8:7, y con los ángeles controlando los meteoritos en Apocalipsis 8:10, y con los ángeles evidentemente en el Apocalipsis 16:8, afectando los procesos nucleares, o sea, de producción de energía en el Sol, de nuestro universo, o mejor dicho, de nuestro sistema solar. ¿Sí? Y esto lo vimos en nuestro estudio anterior, el fenómeno de muerte y destrucción, ¿no? 70,000 hombres, lo vimos en 2 de Samuel 24, por una pestilencia mortífera, dice, pero todo efectuado por un solo ángel. 185,000 soldados de Asiria, que mueren en una sola noche en Isaías 37, y el instrumento, el ángel de Jehová, dice, sin discutir la identidad de ese ángel. Y el punto, están íntimamente involucrados, como vamos a ver, en un montón de cosas. Ahora, en unos momentos vamos a analizar 5 o 6 de los nombres más importantes de Satanás, pero vale la pena señalar aquí esta lista que la hemos usado en muchos estudios. Los nombres son muy importantes y pudiéramos saber muchísimo. Es casi como un estudio sobre los atributos o los nombres de Dios. Resulta igual en cuanto a la cantidad de información que nos proporcionan los nombres. Algunos de sus nombres son el enemigo, el adversario, el acusador de los hermanos, el maligno, Belial, Apolión,
en el Apocalipsis. El ángel del abismo en el mismo Apocalipsis. Beelzebub, hasta los musulmanes creen algo muy extraño acerca de ese nombre, Beelzebub. El príncipe de los demonios, el tentador, ya hemos visto en el Apocalipsis 12, la serpiente antigua. Cristo la identificó más de una vez como el mentiroso, como el homicida, como el padre de mentiras. Generalmente el engañador. Vamos a ver ese texto antes de terminar el día de hoy. El hombre fuerte y armado. Cristo se refiere a Satanás en términos militares, como un hombre muy fuerte y armado. ¿Sí? Y vamos a investigar en parte el día de hoy algunas de sus tácticas, algunas de sus maquinaciones, algunas de sus artimañas. El diablo ha tenido miles de años, ¿no?, de experiencia en este asunto, en su guerra psicológica. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que terminando el día de hoy, que salgamos de aquí entendiendo que hay una gran parte de lo que el enemigo hace en contra de nosotros que no es más que algo psicológico. Porque como vamos a ver, hay una lista de textos, no tenemos motivo alguno para tenerle miedo. Vamos a ver los textos que lo indican. No hay motivo alguno para sentirnos como intimidados, esa es la palabra griega, como asustados, ¿no?, como para caer en un pánico. No, es una guerra psicológica que tiene una serie de propósitos. Él es experto en tentar, engañar. Y si no somos obedientes, experto incluso en vencer a todos sus creyentes. Momentáneamente, ¿no?, vencer a los creyentes. Es una victoria momentánea o temporal la que el enemigo tiene en ocasiones. Pero ahora vamos antes de hacer un breve receso, vamos a introducir este asunto pasando a la lista de nombres. Satanás es identificado en la Biblia con algunos de los nombres que acabamos de mencionar. Sus nombres genéricos, hay muchos, son importantes, ¿no? De igual manera como los nombres específicos. Cuando hablamos a grandes rasgos de este asunto de ángeles, ya hemos dicho 150 veces por lo menos el Nuevo Testamento hace referencia a ángeles y 75 veces el Apocalipsis habla de ángeles. La palabra usada es del griego ángelos, ¿no? La palabra significa mensajero. Se aplica tanto a hombres como a ángeles en ambos testamentos. En la mayoría de los casos se refiere a mensajeros celestiales. El término genérico aquí es ángel, y este término incluso se aplica a Satanás, el diablo y sus ángeles. El término demonio, que se refiere al por lo menos un 30% de los ángeles, los caídos, viene del griego daimon, en forma singular, daimon, D-A-I-M-O-N, y daimonion en la forma plural. Es muy fácil de entender que de ahí viene la transliteración demonio, ¿sí? El nombre específico Satanás, escuchen bien, es una transliteración del hebreo. Y simplemente es una palabra, como vamos a ver más adelante, del hebreo que tiene un significado raro. Pero su definición en términos teológicos es enemigo, acusador, adversario, calumniador. La palabra griega diabolos, ¿sí?, es simplemente tomando la misma palabra hebrea y convirtiéndola al griego, diabolos, ¿sí? 52 veces
se traduce Satanás y 35 veces diablo. 19 libros del Nuevo Testamento utilizan estos términos. Ahora bien, con mucha atención, los argumentos aquí. Cuando nos acercamos a este tema de Satanás, hay mucha confusión acerca de su caída. Ezequiel 28, por favor, y después Isaías 14. Su creación, el lapso de tiempo involucrado en estos asuntos. Los eruditos afirman que todos los textos que hablan de los ejércitos del cielo, huestes celestiales, hijos de Dios, hay una larga lista de textos que utilizan este lenguaje, indican directamente, sin lugar a dudas, dicen los eruditos, que todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo, en el mismo tiempo narrado en los primeros 3 capítulos del Génesis, que todos fueron creados santos y buenos, y que todos fueron sujetos a un periodo de prueba. Los ángeles que guardaron, el término bíblico es su primer estado, son los ángeles llamados en 1 Timoteo 5:21 elegidos. Elegidos, ¿sí? Y todos los que cayeron son llamados malvados o demonios, ángeles malos, ¿no? Hay algunos, no vamos a discutir este punto el día de hoy, que es un asunto de ignorancia garrafal y nada más, que tratan de distinguir entre el uso de la palabra espíritu y la palabra ángel, y crean una tercera categoría de seres inteligentes, diciendo que los espíritus se refiere a aquellos que cayeron y hicieron algo abominable en Génesis 6, algo que vamos a estudiar más en un futuro, en relación con los Nephilim, los gigantes y todo ese asunto que es de suma importancia. Pero hay una larga serie de textos en donde la palabra ángel y la palabra espíritu son palabras usadas en forma intercambiable, sin lugar a dudas, como palabras sinónimas. Entonces, Ezequiel 28, simplemente comento eso. Si algunos de ustedes en los círculos católicos habrán escuchado, no dicen que fantasmas y espíritus no son lo mismo como ángeles caídos. Están totalmente equivocados. No tienen ni un solo versículo bíblico para afirmar eso. Lo sacaron de quién sabe. No sé, pero no de la Biblia. Ezequiel 28. Aquí tenemos la narración y vamos a explicar cómo podemos tener un fenómeno doble aquí. La narración de la caída del rey de Tiro, en el versículo 12, que es indiscutiblemente una referencia a la caída de Satanás. Y este fenómeno, para las personas que dudan de que este fenómeno es o pudiera ser real, simplemente tenemos que decir lo siguiente. El mismo fenómeno se encuentra en muchos textos, comenzando con el libro de los Salmos, textos que hablan normalmente del rey David, pero su aplicación es a una persona diferente. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, escuchen bien, Pedro predicó sobre este punto. David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y sigue hablando de que no dejará mi alma en el infierno, no dejarás a tu santo que vea corrupción, y así. Las citas del Salmo 16. La persona histórica es David. Pero el día de Pentecostés, bajo inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dijo, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David está muerto, que murió y que fue sepultado, y en su sepulcro está con nosotros, por lo menos, ¿no? Su cuerpo físico hasta el día de hoy.
Y viéndose antes, ¿sí? Siendo profeta, dice, habló de la resurrección de otra persona, de la resurrección de Cristo, cuando dijo que su alma no sería dejada en el Hades, ¿no? En el Seol, la palabra hebrea, ni su carne vería corrupción. Ese fenómeno, escuchen lo que estoy diciendo, es algo muy importante en las reglas de interpretación, en donde hay textos que hablan del rey David o del salmista, no identificando exactamente a la persona, normalmente es a David, que se refieren los textos. Y estos textos son aplicados a otra persona, a nuestro Señor Jesús. Ahora, este mismo fenómeno ocurre por lo menos con el rey de Tiro, por lo menos con el rey de Babilonia, y algunos, no vamos a investigarlo el día de hoy, es un estudio fabuloso en cuanto a las implicaciones y el interés que pudiera despertar. Los textos que hablan de una criatura rara en el libro de Job, Leviatán en español, y hay otros textos que utilizan otro nombre, y la criatura resulta ser no identificable, ¿no? Pero misteriosamente en las descripciones de esa criatura en el libro de Job, resulta tener características y cualidades que no pertenecen a ninguna criatura conocida sobre la faz de la tierra. Y muchos dicen que es el mismo fenómeno. Aquí la persona identificada es el rey de Tiro, pero misteriosamente se encuentra en el Edén, en el huerto de Dios al principio del mundo. En el Edén, no estoy diciéndolo bien. Misteriosamente es descrito como un querubín cubredor y grande, ¿no? Y misteriosamente tiene toda una serie de cualidades y características que no pertenecen a ningún ser humano. Entonces, la descripción en breve, vean. La palabra de Jehová dirigida al Hijo del Hombre, a Ezequiel, levanta, vean, su prédica es la idea en contra del rey de Tiro, sobre el rey. Y dile, así ha dicho el Señor Jehová. Hay muchas cosas aquí, las vamos a resumir rápidamente. Tú echas el sello en la perfección. Tú, y la idea es, fuiste creado desde un principio, llevabas un sello y te encontrabas, la mejor traducción es lleno de perfección. Y se repite la fórmula, lleno de sabiduría, ¿sí? Y lleno, y la idea es completamente lleno de hermosura. En Edén, ¿sí? El jardín de Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y la descripción de piedras preciosas, jaspe, turquesa, esmeralda, oro. Esa descripción es importante, pero no para el día de hoy. Es una descripción de una criatura vestida de todas las cosas preciosas de esta creación física. Y una criatura que desde su creación, desde su hechura, tenía una capacidad musical, tamboriles, flautas, estuvieran todo preparado en ti, para ti y en ti, desde el día de tu creación. Y después tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios. Se encontraba no solamente en el Edén, sino también en el santo monte de Dios. En Isaías es en el norte. En medio de piedras de fuego has andado. Y perfecto eras en todos sus caminos desde el día, el versículo 15, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, iniquidad. Luego se convirtió en una criatura llena de iniquidad en el versículo 16 y, vean, dice el versículo 17, a causa de tu hermosura, ¿sí? Corrompiste tu sabiduría.
a causa de tu resplendor, yo te he arrojado por tierra. El mismo tema que está en Apocalipsis 12. Y luego delante de los reyes te pondré. Y esta persona, este personaje, será puesto como espectáculo entre los reyes de la tierra. Y diste que profanaste, el versículo 18, ensuciaste tu santuario. ¿Sí? Y luego en el versículo 19 se refiere a esta persona como objeto de espanto, aunque el rey de espantos que menciona Job es la muerte misma, pero este es aquel que tenía el poder de la muerte en sus manos. Ahora, ¿cuál es el punto? Aquí hay una descripción de Satanás, vean la descripción en forma resumida, vean con mucha atención. Como lleno de perfección, y hay que fijarse muy bien en el argumento, lleno de la plenitud de perfección, la de una criatura. Ese es el punto. En 22, lleno de sabiduría, la plenitud de la perfección de una criatura. ¿Sí? De una criatura. Y en el mismo 22, lleno de la plenitud de perfección en relación con su apariencia física, hermosura. Y esto es lo que ven Adán y Eva cuando Satanás se le acerca a ellos, se les acerca en el jardín de Edén. Y aún en el versículo 15 se refiere a Satanás como originalmente lleno de la perfección moral, creado perfecto en sentido moral, pero como ya sabemos, con la capacidad de caer. Y 1 Timoteo 3 identifica la causa de su caída como la que acabamos de ver en Ezequiel 28, la soberbia y el orgullo. Cuando dice que no sea un neófito, un recién convertido, para que no se llene de del orgullo y caiga en la condenación del diablo. 1 Timoteo 3:6 habla, ¿no?, de la caída de Satanás como causada por el orgullo y la soberbia. Y Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pero aún más el hecho de que esta descripción es una descripción de Satanás, lo podemos concluir ahora bien en Isaías 14, por su identificación como querubín cubridor. Los querubines tenían, y en teoría tienen, el lugar más alto en el cielo, guardando el trono de Dios. Algunos afirman que dirigen la adoración en el cielo, ¿sí? Y la referencia a sus flautas y su capacidad musical es importante, porque si dirijan la adoración en el cielo, ¿sí?, esto viene acompañado por instrumentos musicales, y aún más, los querubines cubrían el propiciatorio en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, la figura de querubines estaba ahí, querubines cubiertos de oro, ¿no?, guardando o protegiendo el lugar santo y específicamente el propiciatorio sobre el cual derramaban la sangre del sacrificio. Pero lo vuelvo a decir, todo es una referencia al rey de Tiro y indiscutiblemente su aplicación es directa a Satanás. Ahora en Isaías 14 es el mismo fenómeno, el rey es de Babilonia, pero en los versículos 12, por lo menos al 15 y en realidad hasta el versículo 19, vean, es una referencia otra vez a Satanás. ¿Cómo caíste del cielo? 14:12. Oh lucero. Ahora yo tengo una pregunta aquí. ¿Lucero es Lucifer, Alan? Yes. Es el mismo. Yes. Pero Lucifer se conoce en español, ¿no? También, pero es una variante. Ok. Ese es el nombre, Lucero. ¿Sí? Ese nombre, estrella de la mañana, significa portador de luz. Con razón se transforma en ángel de luz. Con razón engañó a Adán y Eva al hacer su acto de presencia en el Edén como la estrella de la mañana.
Aunque hay un vínculo, como vamos a ver más adelante, con la astrología y con todas las religiones paganas en este asunto, incluso un vínculo con la adoración del sol en las religiones paganas. Se les apareció a Adán y Eva como ángel de luz. Cortado fuiste por tierra, la misma referencia, echado por tierra, ¿sí? Tú que debilitabas las gentes, las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, solio es trono, en el monte del testimonio me sentaré, las regiones, en la versión moderna, más distantes del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres en el Seol, la palabra sepulcro, a los lados, y aquí la traducción es a lo más profundo de la fosa, al abismo que se menciona en el Apocalipsis. A ese abismo se refiere el texto. Y se inclinarán hacia ti los que te vieron, y te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que sacudía los reinos, que convirtió al mundo en un desierto, que destruía las ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Y hay una lista de cosas que vienen después, pero el punto es lo mismo. Esta es otra descripción, no del rey de Babilonia, sino el rey de los ángeles caídos, ¿sí? Y si no tuviéramos más textos combinando Isaías 14, Ezequiel 28 y Apocalipsis 12, podríamos identificar claramente a Satanás en estos versículos. Y ahora rápidamente vamos a pasar a introducir esta idea de sus nombres y vamos a hacer, después de analizar algunos detalles aquí en forma abreviada, vamos a hacer un receso. Los nombres que son usados en la Biblia para hablar de el diablo o Satanás son muy importantes. Ya hemos dicho que el nombre Satanás significa enemigo, adversario. Los eruditos enfatizan aquí el aspecto emocional que está metido de por medio en el mismo nombre. 52 veces Satanás, y dicen que su nombre significa en forma directa aborrecedor. Y Satanás aborrece a Dios y a los hombres. Está lleno de odio, de resentimiento, de aborrecimiento, de envidia, lleno de ira, enojo, coraje, llena de malicia en contra de Dios y en contra de los hombres. Hay que entenderlo. Satanás aborrece a todos, incluso a aquellos que son sus súbditos, hablando de hombres, ¿no? Y sus víctimas. Aborrece todo lo que es santo, justo y bueno. Esto quiere decir que aborrece toda virtud, toda gracia, toda virtud en el contexto de los frutos del Espíritu, todo amor, toda bondad, toda benignidad. Está lleno de aborrecimiento, ¿sí? En contra de todo lo que es bueno, justo y santo, y todos aquellos que son justos, buenos y santos. Y ese aborrecimiento fue en una forma horrible, ¿no? Algo que se manifestó en forma vil y despectiva, y lo vemos directamente en los tratos de parte de los judíos, la forma en que trataron a nuestro Señor Jesús, burlándose de Él, escupiendo en su cara, con abofetadas y insultos y violencia y golpes, tratando al Rey de Gloria en la forma más despectiva posible, y por fin clavando su cuerpo en la cruz del Calvario. El nombre mismo, enemigo, ¿sí? Aborrecedor, adversario, significa mucho. Y cuando se llena de ira y comienza a manifestar esta misma
actitud en contra de sus discípulos, en contra de los creyentes, en contra de los que tienen el testimonio de Jesús. La historia del cristianismo desde el libro de los Hechos hasta las cruzadas de la Edad Media, hasta la Inquisición, todo lo que sabemos de la estaca, de la hoguera, de la cárcel, de cuerpos mutilados, de mujeres violadas, de niños asesinados, de iglesias quemadas. O sea, hasta el día de hoy en el Medio Oriente andan decapitando a creyentes, andan quemando a templos en el norte de África. Pero este enemigo, Satanás, el que nos aborrece, ¿no? Lo vemos en la proliferación de todas las sectas y en la Iglesia Católica Romana. Siempre se me ha ocurrido la pregunta, ¿no basta que la Iglesia Católica Romana haya engañado a millones de personas? ¿Por qué una proliferación de sectas que son más peligrosas en su mayoría que la Iglesia Católica? O sea, en la mayoría de los casos las sectas enseñan cosas más absurdas que la Iglesia Católica Romana, que es otra secta. Pero el nombre Satanás es una cosa. El nombre diablo, 35 veces el griego diabolos, es otra cosa. Y esta traducción o transliteración de la palabra hebrea, sair, vean, significa cabra. O cabrío, macho cabrío, a veces dicen cabrito en Mateo 25. Los seguidores de Satanás, seres humanos, son identificados como cabritos. Y se refiere figurativamente al hecho de que el diablo ha sido reducido al nivel más bajo de las bestias brutas, porque ya sea cabra o cabrío, es lo mismo. No sé si me explico con esas palabras. Se trata en ambos casos, en todos los ejemplos, de uno de los animales más bajos, ¿sí?, de la creación física. Y por lo tanto, las sectas satánicas es la figura de un cabrío o una cabra, como sea, puede ser hombre o mujer, es lo mismo, que es la base de la palabra hebrea, la transliteración de la palabra griega diabolos, ¿sí? Y su significado acusador y calumniador. Acusador y calumniador. Ya hemos visto en el Apocalipsis 12, acusador de nuestros hermanos. Y es por lo tanto que Santiago 3:6 habla de la lengua no frenada como inflamada por el infierno. En relación con chismes, calumnias, acusaciones, etc. Santiago 3:6 identifica la lengua como inflamada por el diablo, como el que prende fuego, ¿sí?, como el que está constantemente acusando y calumniando, chismeando. Y esto es algo que no debemos pasar por alto. Satanás está metido de por medio en las calumnias, chismes, mentiras, acusaciones falsas. Los eruditos dicen es el acusador o arche, ¿cómo es? Arche acusador. Arche acusador. Esto quiere decir el jefe de los acusadores. Y se dedica a levantar acusaciones en el Antiguo Testamento en contra de todos sus creyentes, acusando a Job, ¿sí? Y hasta la ascensión de Cristo al cielo, acusando a todos sus creyentes, clamando por justicia, clamando a Dios, vean su hipocresía, exigiendo el castigo y la ira divinas en contra de los creyentes. ¿Pero por qué? Es algo muy fácil de entender. Porque esta justicia ya cayó por encima de él, por encima de sus ángeles, ¿sí? Y exigiendo exactamente lo mismo en contra de la raza humana. Justicia, ira y castigo, acusándonos de día y de noche. Y el argumento es, solamente Cristo le puede contestar. Como nuestro abogado defensor, solamente Cristo le puede callar. Pero el mismo nombre, diabolos, ¿sí?,
Diablo significa eso. Ahora, el siguiente nombre, el príncipe de la potestad del aire. Este nombre está en Efesios 2 y en Efesios 6. El príncipe de la potestad del aire. Y se refiere a una serie de cosas. Y las cosas son muy importantes. Vamos a enumerar la lista. Primero, el príncipe de la potestad del aire se refiere al hecho de que Satanás tiene control sobre ciertos elementos naturales de esta creación, comenzando aquí en la Tierra, en este planeta, comenzando con cierto control sobre el clima. Aunque vamos a ver más sobre esto antes de terminar el día de hoy, y no estamos diciendo que Satanás controla el clima, pero tiene cierto control sobre el clima. Y los textos son, en el libro de Job, los versículos 1, 16 y 1, 18 y 19 hacen referencia a ese punto. Y los eruditos traducen la palabra un gran viento como torbellino, tornado, ¿sí? Y para crear un torbellino o tornado se necesita controlar las corrientes de aire, la temperatura de esas corrientes de aire, la dirección de esas corrientes de aire y, sin discutirlo más a fondo, el control sobre el clima comienza a partir de ese momento. Ahora, misteriosamente, el Apocalipsis en su capítulo 7 dice que hay 4 ángeles sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Y esto es lo mismo, la dirección de las corrientes, ¿no? Y para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y no nos interesa por el momento la cuestión de si eran ángeles elegidos o ángeles caídos, el punto es lo mismo. Los ángeles tienen cierto control sobre el clima. Y en el Apocalipsis, en su capítulo 13, en el versículo 13, la persona identificada aquí como el falso profeta enviado por el dragón, por la bestia, este personaje hace descender fuego desde el cielo. ¿Sí? Y el dragón o Satanás le dio su poder. Pero hace descender fuego. Ahora, esto lo pudiéramos discutir desde diferentes puntos de vista. Si queda limitado a relámpagos, nada más. Eso es fuego en una forma de energía que sale, ¿sí?, desde el cielo hasta la tierra llega. Pero es otro aspecto involucrando ahí toda la cuestión de el espectro eléctrico y otros factores que se combinan en el control del clima. Ahora, este nombre, príncipe de la potestad del aire, también, ahora bien con mucha atención, se refiere al control que Satanás tiene sobre los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, que es la idea más amplia en Efesios 6. Y estas descripciones que encontramos en ambos testamentos, que se refieren a ejércitos celestiales, a huestes espirituales, etc., se refieren a los ángeles habitando los lugares celestiales, y ven con mucha atención, a todo el aspecto que veremos más adelante, religioso, metido de por medio en este asunto. Vamos a poner aquí la palabra, para que sea fácil de entender, el horóscopo, ¿sí? Y el zodiaco. Para dar 2 ilustraciones, hablaremos más adelante, más a fondo de este asunto.
Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aquí hay un tema, vamos a decir, gigantesco, sumamente amplio, que comienza en el Antiguo Testamento, en el mundo antediluviano, que en el mundo postdiluviano se repite con Nimrod y la Torre de Babel. Ustedes habrán notado que todas las religiones antiguas, paganas, de todas partes del mundo, casi sin excepción, tienen en común aspectos astronómicos, astrológicos, el horóscopo y el zodiaco, incluyendo la adoración de planetas, la adoración de estrellas, incluyendo el culto a los ejércitos o huestes del cielo, que ahora ven, y no vamos a hacer más que dar una lista de ejemplos, ven en el libro de los Hechos, en su capítulo 7. En el sermón de Esteban ante el Sanhedrín, aquel mártir, en Hechos 7, encontramos en el capítulo 7, en el versículo 42, a Esteban acusando a los judíos de haberse entregado al servicio del ejército del cielo, que se traduce no solamente como ejército del cielo, como los signos del zodiaco, es a saber, a los ángeles caídos y los demonios. Y cuando dice que sirviesen al ejército de los cielos y ofreciste víctimas y sacrificios a los, vamos a decir, ángeles caídos ahora en forma directa, ¿no? Esta idea se repite en el versículo 43, hablando del tabernáculo de Moloch. ¿Cómo se dice? Ese nombre, Moloch, lo he encontrado ahí por Yucatán. Y es el dios de los amonitas en el Antiguo Testamento, al cual ofrecieron los niños quemados. Es el dios astrológico que representaba en algunas sectas el sol. Y la estrella de vuestro Dios, ¿cómo se pronuncia? Rampham. Saturno, el planeta, ¿sí? Figuras que os hiciste para adorarlas, dice, ¿sí? Y este fenómeno, no vamos a leer la larga lista de texto, tengo 2 páginas de versículos con ejemplos del Antiguo Testamento, se encuentra, apuntan, 2 de Crónicas 11, 14 a 15, en donde acusa a los sacerdotes de haberse construido los lugares altos, y los lugares altos en el Antiguo Testamento eran lugares de adoración parecidos a los pirámides, lugares altos en donde practicaban sacrificios y ritos, pero el texto en 2 de Crónicas 11, 15 dice, sacrificios, sacerdotes y lugares altos para los demonios, dice. Para los demonios, dice. Para los demonios, dice el texto. ¿Qué es esto? El príncipe de la potestad del aire está involucrado en fenómenos que suceden en la atmósfera de la Tierra, o sea, de este planeta. Y siempre ha estado, como vamos a ver más adelante, involucrado en la astrología y en todas las religiones antiguas que Nimrod volvió a introducir con la Torre de Babel. Y sin discutirlo, la dispersión de los pueblos y la confusión de las lenguas en relación con la Torre de Babel es algo que vamos a ver más adelante en nuestros estudios sobre el Apocalipsis. Todo este fenómeno tenía que ver con lo que Nimrod hizo al construir o al comenzar a construir una torre, no que alcanzaba al cielo, sino que contenía todo este mismo paquete del zodiaco. Y en relación con eso yo tengo aquí el horóscopo, porque es supuestamente en base al zodiaco que hay un control sobre la vida de la persona. Y en el mundo postdiluviano, Nimrod introdujo nuevamente
esa religión que los ángeles caídos trajeron a la tierra en el mundo antediluviano, identificándose como dioses. Y Dios, para impedir la propagación de esa religión a nivel masivo en el mundo antiguo, trajo la maldición con la confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos por todas partes de la tierra. Y es por lo tanto que todas las religiones falsas en África, en el norte, en Asia, en el Medio Oriente y en las Américas y en algunas partes del continente de Europa, todos tienen el mismo fenómeno de lugares altos, de pirámides, de religiones basadas en astronomía, en astrología, y los textos bíblicos dicen, y hay una lista, que en realidad estaban adorando, y vamos a verlo más adelante, a los demonios sin saberlo, sin darse cuenta. Y si no tuviéramos más que Segunda de Crónicas 11:15, en donde el paquete de los lugares altos, los sacrificios y en el contexto el zodiaco y los demonios, todo combinado, ¿sí? En Jeremías 19:13 dice que quemaron incienso a todo el ejército del cielo y derramaron libaciones a otros dioses. En 2 de Reyes 23:5, a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Es lo mismo, ¿sí? 2 de Reyes 23:5. Y otra vez en Jeremías 44, la reina del cielo es la luna, ¿sí? Y toda una serie de maldiciones que sobrevino en contra de ellos, 44, 17 a 23 de Jeremías. Y el asunto es tan amplio que pudiéramos traer 5 páginas de textos que hablan de este asunto en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? En un nombre o título como príncipe de la potestad del aire, encontramos metido de por medio una serie de fenómenos. Ahora, el siguiente nombre no vamos a decir más, porque esto conduce, por último, a la idea de todas las religiones falsas, ¿no? Que tienen un origen común y que en forma directa involucran la religión del diablo o la adoración de Satanás. Sin discutirlo por el momento, todo este paquete está metido de por medio. El próximo nombre, el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 y en Juan 16:11, Cristo habla del príncipe de este mundo. Y en la primera referencia, si no me equivoco, es al principio de este mundo echado fuera, ¿sí? Hay una lista de ejemplos. No, es al príncipe de este mundo acercándose a Cristo y no teniendo nada en él, 14:30. Y en el 16:11 es a su juicio, ahora es el juicio del príncipe de este mundo. El mismo título, Dios de este mundo, se encuentra en 2 de Corintios 4:4. Y cuando nos preguntamos cómo es posible que el diablo sea identificado como príncipe o Dios de este mundo, la respuesta ya la sabemos. La respuesta está en una forma muy sencilla, en la idea de que Satanás se apoderó de este mundo. El derecho de gobernar en la tierra, por la desobediencia, Adán y Eva se sometieron a él y como consecuencia Satanás y sus ángeles se enseñorearon de este mundo. Y esto es algo muy importante dentro de los límites establecidos por el plan y el propósito de Dios. Satanás es identificado como el Dios de este mundo. Y vamos a ver más sobre este asunto antes de terminar el día de hoy. En Apocalipsis 9, los nombres Abadón y Apolión, 9:11. Abadón es hebreo, Apolión es griego.
El nombre Abadón, destructor del hebreo, significa destrucción y perdición, exactamente lo contrario de la salvación. Y el argumento es que el diablo viene, como lo dijo Cristo, para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Esto es su nombre. Destructor, ¿sí? El que viene para robar, matar y destruir. O sea, enfurecido, enojado contra Dios, se dedica a atacar, robar, matar y destruir a los hombres. El griego Apollón es el mismo nombre, es la transliteración, pero en griego significa el que constantemente destruye echando a perder. Y eso es tremendo porque nos da una base para ver más adelante algunas de sus maquinaciones, ¿no? Y este nombre del griego significa que Satanás se dedica a destruir o a acabar con todo lo que es bueno, toda verdad, toda justicia, toda moralidad, toda esperanza, todo amor, toda fe. Se dedica a destruir, ¿sí? Y en una forma directa, lo vamos a ver más adelante, a destruir a los creyentes, a destruir las iglesias, a destruir a los líderes espirituales en las iglesias. Se dedica a toda una serie de cosas que tienen ese propósito. Ahora, si tienen la hoja, lo que vamos a hacer aquí, se nos fue el tiempo con esta introducción. Estamos todavía con la introducción. Vamos a hacer un receso leyendo esta hoja y después, inmediatamente después, vamos a arrancar con los errores más comunes sobre nuestro tema y viendo estos errores vamos a preparar el camino para ver una lista de cosas muy importantes. Ahora, esta lista la vimos en uno de los primeros estudios sobre el Apocalipsis. Y lo que quiero que veamos aquí es algo muy sencillo. Cada uno de estos textos nos enseña algo muy importante sobre las obras de Satanás. Aunque vamos a ver una lista de sus obras principales, vale la pena ahora simplemente leer esta lista. Y la lista comienza con dos textos, Job 1:12 y Lucas 22:31. Y en ambos textos, Satanás pide permiso. ¿Sí? Pide permiso. Y esto significa una lista de cosas, comenzando con lo que veremos más adelante. Su poder no es sin límite. Pide permiso. Y lo vamos a ver en relación con la posesión demoníaca. Los demonios tenían que pedir permiso para entrar a los puercos. Este fenómeno de posesión demoníaca no sucede por sí solo, ¿no? O por sí sola. Es una cosa que Dios permite siempre y cuando el diablo le haya pedido permiso primero y siempre y cuando le haya sido otorgado dicho permiso. Eso quiere decir que no puede ni tomar posesión de cualquier persona a su antojo, ni menos tentar, sacudir, zarandear, como lo dice aquí con Pedro, a los creyentes. No puede hacer nada a menos que tenga autorización, permiso. Y misteriosamente ya a partir del Apocalipsis 5, la persona a quien le tiene que pedir permiso es de nuestro Señor Jesús. Y anticipadamente, el versículo 31 de Lucas 22, Simón, Simón, y aquí Satanás, y es implícito, de mí, a mí me ha pedido, a mí me ha solicitado. Y el verbo aquí es presente continuo, me ha estado rogando, me ha estado pidiendo constantemente el permiso. ¿Sí? Es algo muy importante. ¿Sí? Y esto debido a lo que ya sabemos de sus mismos nombres. Tiene aborrecimiento y odio, gran ira. El texto que ya hemos leído en Apocalipsis 12:12, muchísima ira. ¿Sí? Está lleno de furia, de coraje, de violencia, de emociones explosivas.
de aborrecimiento en contra de nosotros. Ay de la tierra y del mar, ¿sí? Está dispuesto a hacer lo que veremos más adelante en el mismo Apocalipsis, destruir la tierra misma, ¿sí? Afectar la ecología del planeta. Aquellos que siempre están gritando sobre la ecología y los que se dedican a destruir la tierra, abusando del medio ambiente y todo lo demás, no estamos dando a nadie luz verde para hacer eso. Pero hasta el diablo tiene sus manos, ¿no?, en este asunto. Después, sed templados, 1 de Pedro 5:8, porque vuestro adversario, como un león rugiente, implícitamente está buscando a quien, y el verbo es en la forma de un imperativo, o mejor dicho, en la forma subjuntiva, a quien devore, a quien pueda, y esto es como una bestia salvaje buscando su presa. Y sabe que no puede devorar a nadie sin licencia, sin permiso de lo alto, pero anda buscando constantemente. Eso es lo que estaba haciendo en los tiempos de Job, es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Y luego puede influir sobre la mente, pero vamos a ver, no puede leer los pensamientos de nadie, lo vamos a demostrar con textos, pero puede influir sobre la facultad de inteligencia, cegando los entendimientos de los incrédulos. Hasta puede quitar la palabra de Dios que fue sembrada en el corazón, como lo dice la parábola del sembrador. Utiliza constantemente trampas y maquinaciones. Y es por lo tanto que vamos a meternos de lleno en varias cosas el día de hoy, tratando de entender estas trampas y maquinaciones, ¿sí? Pero los que caen en su lazo o trampa son llevados cautivos a la voluntad de Él, ¿sí? Que como vamos a ver más adelante, todos los inconversos están aquí, sin excepción. Todos han caído en su trampa, han caído en su lazo, están siendo llevados cautivos a la voluntad de Él. Es algo importantísimo. Lo que vamos a ver es, posesión demoníaca no es más que la expresión más alta de este texto. No es más que el máximo éxito que este enemigo puede tener. ¿Sí? Pero es algo en que están otras cosas involucradas, como vamos a ver. 1 Corintios 10:20, acabamos de leer acerca de del zodiaco, los ejércitos o huestes celestiales siendo adorados. Pero metido de por medio en todo esto están los demonios, lo que los gentiles, y aquí están todos los pueblos inconversos y todas sus religiones, sacrifican, es una referencia a su culto o adoración, están adorando al príncipe de la potestad del aire, están adorando al demonio sin saberlo, ¿sí? Pero eso es la verdad. Es una lista espantosa de textos en el Antiguo Testamento, algunos los vamos a ver más adelante, que hablan sobre este detalle. Está íntimamente involucrado en todas las religiones falsas y como vamos a ver en el cristianismo falso, misteriosamente se había infiltrado la iglesia en donde enseñaba aquella mujer, Jezabel, y en donde el profeta Balaam pretendía tener autoridad, se había metido en esa iglesia también. Ya lo sabemos. Se ha metido, como vamos a ver, en muchas iglesias de hoy. Y luego se dedica a engañar a nivel universal. El texto es todo el mundo. Se dedica a engañar a todos los inconversos, sin excepción. ¿Sí? Y se dedica a impedir y obstaculizar la obra misionera y el evangelismo personal, ¿sí?, de todos los creyentes. Y en el contexto Pablo se refiere a Satanás impidiendo, y en otros textos a puertas abiertas y mucha oposición y muchos adversarios, metido de por medio el diablo mismo. Transformándose en el siguiente texto en ángel de luz, lucero, Lucifer, no, el mismo nombre lo indica. Y después, en Apocalipsis 12,
lo que ya sabemos, hace guerra. Y esto, lo vamos a ver, significa algo muy importante. Vamos a ver, hay una jerarquía de demonios divididos en legiones y ejércitos. Lo vamos a ver más adelante. Y después dice que logra que algunos, en realidad hoy día muchos, terminan apostatando. En 1 Timoteo 5:15, cuando la apostasía sucede, una persona termina apostatando sin darse cuenta, o no, eso es lo menos, ha vuelto atrás en pos de Satanás, dice. ¿Sí? El primer apóstata en el Nuevo Testamento, Judas. Entre paréntesis, todos ustedes que están preocupados sobre el Evangelio de Judas, no, solamente necesitan decir una sola cosa. Lo vimos, ¿no? El miércoles, en los textos. Todos estáis limpios, pero no todos, porque uno de ellos no había sido justificado. ¿Sí? Todos están bien, pero no todos, porque uno de ellos tenía un demonio desde el principio. Todos los textos indican que Judas nunca fue convertido a Cristo, nunca fue salvado por Cristo, nunca perteneció a Cristo. Y por lo tanto, aun suponiendo que el evangelio que andan propagando fuera escrito personalmente por él, sería un evangelio escrito por el primer apóstata, por aquel que nunca fue convertido, que nunca fue redimido, que nunca fue regenerado, que nunca fue realmente un seguidor del Maestro, ¿no? Es el primero que se volvió en pos de Satanás, ¿sí? Y Satanás entró directamente en él, tomó posesión de él. Los textos lo dicen, porque le pertenecía desde el principio. Y después tienta, aunque vamos a analizar esto un poco más a fondo, tienta a todos los creyentes a pecar. Y vamos a ver exactamente cómo. No es como muchas personas piensan. Es algo diferente, como en el caso de David, ¿sí? Y después, semejante a 16:23, tienta a muchos creyentes a cometer gravísimos errores bajo el pretexto de hacer la voluntad de Dios. Y hay infinidad de ejemplos aquí, simplemente estamos señalándolo. Hay muchas personas que piensan, vean, que van a hacer un gran favor en la iglesia diciéndole al pastor lo que debe predicar o no predicar. Bien intencionadas, ¿sí? Tal como Pedro estaba bien intencionado al decir a Jesús que no fuera a la cruz. Bien intencionado y completamente equivocado. Hay muchas personas en el contexto de la iglesia, estoy hablando. La idea aquí es personas bien intencionadas que piensan que es su papel o su responsabilidad aconsejar a todos los miembros de la iglesia y resolver sus problemas. Muchas veces son personas bien intencionadas, ¿sí? Y motivadas sin saberlo por Satanás, porque no son personas capaces de aconsejar, competentes para aconsejar, como lo dijo Jaime Adams, o en un contexto eclesiástico, autorizadas para aconsejar, ¿no? Hay personas que, escuchan, llega un nuevo simpatizante, una persona de visita, una persona que asiste 2 o 3 o 4 domingos, y hay personas que le llegan y con el calvinismo, ¡bum!, sobre la cabeza de esa persona. Si saben que viene de una iglesia arminiana, ¡bum!, con cualquier libro, ¿no?, acerca de, pueden ser doctrinas carismáticas, arminianas o otras cosas erróneas. ¡Bum!, le están aplastando a esa persona, bien intencionados y completamente equivocados, pensando que le están haciendo un bien cuando están haciendo mucho daño. Son ejemplos, ¿no? Y hay más. No vamos a meternos en las ilustraciones. Y luego, vean, tienta a algunas personas a ser hipócritas, ¿sí?,
y a mentir y a engañar personas que profesan ser creyentes como Ananías y Zafira. Y el apóstol Pedro, ¿cómo es que ha llenado Satanás tu corazón? ¿Cómo? ¿Cómo haya sucedido eso? Sin discutir la cuestión de si eran o no realmente creyentes, Satanás estaba metido de por medio en el asunto. Pero otra vez algo bien intencionado, vamos a dar esta cantidad de dinero y vamos a ayudar a estos hermanos pobres. Y se vendió la propiedad, la hacienda en tanto. Y aquí está todo el dinero. Y Satanás metido de por medio en el asunto de principio a fin, dice. En el corazón se había metido. Y después, atacando a los creyentes, como vamos a ver, en sentido físico y psicológico. Y el lenguaje lo indica. Mensajero de Satanás, dice. Aguijón en mi carne. ¿Sí? Mensajero de Satanás que me está, y el verbo es presente continuo, me está abofeteando constantemente. Pero no era tanto un asunto físico, sino también psicológico. Y después, lo vamos a ver el día de hoy, si no tomamos medidas, si no nos vestimos de toda la armadura de Dios, no podremos mantenernos firmes contra sus acechanzas. Yo dije al principio, terminaremos viendo, no tenemos nada que temer del diablo, a condición de que estemos preparados para enfrentarnos con él. Pero si no estamos preparados para enfrentarnos con él, y eso es el punto en que debemos preocuparnos, ¿no? En este sentido, preparación para enfrentarnos con él. Y esto es un asunto que vamos a ver incluso en relación con la cuestión de el supuesto así llamado exorcismo de demonios, ¿no? Los apóstoles llegaron y no le podíamos echar. ¿Por qué no? 2 veces sucedió. Y la respuesta, no estaban espiritualmente preparados. Sí, se metieron en un juego como si fuera juego de niños y no pudieron. Sí. Entonces, un receso. Vamos